Sura del Perdonador, Sura del Creyente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Revelación del libro procedente de Alá, el poderoso, el conocedor. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. El que perdona las faltas y acepta el arrepentimiento, el enérgico cuando castiga y el que da con largueza. No hay Dios sino Él. A Él es el retorno. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Solo los que se niegan a creer discuten los signos de Alá. Que no te lleve a engaño su capacidad de desenvolverse por el país. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Antes de ellos ya habían negado la verdad las gentes de Noé, y después vinieron los que se confabularon. Cada comunidad intentó acabar con sus mensajeros. Contestaron con falsedades para refutar con ello la verdad. Pero los sorprendí. ¿Y cómo fue mi castigo? وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Y así se hizo realidad la palabra de tu Señor contra los que se habían negado a creer que serían los compañeros del fuego. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Los que llevan el trono y están a su alrededor glorifican a su Señor con alabanzas, creen en Él y piden perdón por los que creen. Señor nuestro, tu misericordia y conocimiento abarcan todas las cosas. Perdona pues a los que a ti se vuelven y siguen tu sendero, y líbralos del castigo del infierno. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Señor nuestro, haz que entren en los jardines de Edén que les prometiste a ellos y a todo el que de sus padres, esposas y descendencia fuera recto. Realmente tú eres el poderoso, el sabio. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Líbralos de sus malas acciones, pues el que ese día se ha librado de las malas acciones,
habrás tenido misericordia con él, y ese es el gran triunfo. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Y a los que se hayan negado a creer les gritarán: ¿acaso no es el desprecio de Alá mayor que vuestro propio desprecio cuando se os llamó a creer y no quisisteis creer? قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Dirán: Señor nuestro, nos diste la muerte 2 veces y nos has dado la vida 2 veces. Reconocemos nuestras faltas. ¿Hay alguna manera de salir? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Eso es porque cuando se invocaba a Alá, solo os negabais a creer. Pero cuando se le atribuía algún asociado, creíais. Pero el juicio pertenece a Alá, el excelso, el grande. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Él es quien os muestra sus signos y hace descender para vosotros provisión desde el cielo, pero solo recuerda quién en todo se vuelve a él. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Así pues, invocad a Alá, ofreciéndole sinceros solo a él la adoración, aunque les repugne a los incrédulos. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Él es quien eleva en grados, el dueño del trono, quien hace caer el espíritu que viene de su mandato sobre quien quiere de sus siervos, para que se convierta en un advertidor del día del encuentro. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. El día en que se les haga salir de las tumbas, no habrá nada de ellos que quede oculto para Alá. ¿Y quién tendrá ese día la supremacía? Alá, el único, el dominante. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Hoy, cada uno será recompensado por lo que tenga en su haber. Y no habrá hoy injusticia. Es cierto que Alá es rápido en la cuenta. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Y adviérteles del día inminente en que los corazones llegarán a la garganta angustiados. Los injustos no tendrán ningún amigo ferviente, ni ningún intercesor que puedan ser aceptado. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Él conoce los ojos traicioneros y lo que encierran los pechos.
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Y Alá juzga con la verdad, mientras que los que invocáis fuera de él no juzgan con nada. Es cierto que Alá es el que oye y el que ve. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ¿Es que no han ido por la tierra y han visto cómo acabaron los que hubo antes de ellos? Tenían más poderío que ellos y sus vestigios en la tierra eran superiores. Pero Alá los agarró a causa de sus transgresiones y no hubo nadie que los protegiera de Alá. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Eso es, porque habiéndoles llegado sus mensajeros con las pruebas claras, ellos se negaron a creer y entonces Alá los agarró. Realmente Él es el fuerte, el enérgico cuando castiga. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Y así fue como enviamos a Moisés con nuestros signos y una autoridad clara. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. A Faraón, Hamán y Carún, estos dijeron, es un magno farsante. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Y cuando trajo la verdad que venía de nuestro lado, dijeron, matad a los hijos de aquellos que creen con él, dejando vivir a las hembras. Pero la maquinación de los incrédulos solo es un fracaso. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Y dijo Faraón, dejadme matar a Moisés y que él llame a su Señor, pues temo en verdad que cambie vuestras creencias y haga surgir la corrupción en la tierra. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Y dijo Moisés, me refugio en mi Señor y el vuestro de todo soberbio que no crea en el día de la cuenta. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Y dijo un hombre creyente de la familia de Faraón que ocultaba su creencia: vais a matar a un hombre porque os dice: mi Señor es Alá, cuando os ha traído pruebas claras que vienen de vuestro Señor, y que en caso de que sea un mentiroso, su mentira se volverá contra él, mientras que si dice la verdad, una parte de lo que os asegura os afligirá. Alá no guía a quien sobrepasa los límites y es un farsante. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Gente mía, hoy tenéis la supremacía dominando la tierra, pero ¿quién os auxiliará ante la furia de Alá si ésta viene a vosotros? Dijo Faraón: no os hago ver sino lo que veo, y únicamente os guío al camino de la recta dirección. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Y dijo el que creía: gentes, es verdad que temo para vosotros lo mismo que les ocurrió a todos los que se confabularon. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. La misma suerte que corrieron la gente de Noé, los Ad, los Samud y los que vinieron después de ellos. Y Alá no quiere la injusticia para sus siervos. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. Gentes mías, temo para vosotros el día en que unos se llamarán a otros. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. El día en que os volveréis dando la espalda y no tendréis quien os defienda de Alá. A quien Alá extravía, no hay quien le guíe. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Y he aquí que José os trajo anteriormente las pruebas claras, pero os quedasteis dudando de lo que os había traído, hasta que cuando él murió dijisteis: Alá no enviará ya a ningún otro mensajero después de él. Así es como Alá extravía a quien excede los límites y desconfía. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Aquellos que discuten los signos de Alá sin tener ninguna prueba que les haya venido. Grande es la repulsa que provocan en Alá y en los que creen. Así marca Alá el corazón soberbio y arrogante. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Y dijo Faraón: Hamán,
Constrúyeme una torre para que pueda alcanzar los accesos. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Los accesos a los cielos y subir hasta el Dios de Moisés, pues realmente lo tengo por embustero. Así fue como a Faraón se le embelleció la maldad de su acción y fue desviado del camino. Sin embargo, la estratagema de Faraón no fue sino perdición. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. Y dijo el que había creído: Gente mía, seguidme y os guiaré al camino de la recta dirección. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Gente mía, esta vida de aquí es simplemente un disfrute pasajero, pero la última vida es el hogar de la permanencia. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. El que haya cometido maldad solo recibirá el pago equivalente a ella, pero quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra y sea creyente, esos entrarán en el jardín donde se les proveerá sin limitación. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Gente mía, ¿cómo puede ser que yo os esté llamando a la salvación mientras que vosotros me estáis llamando al fuego? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Me llamáis a que reniegue de Alá y le asocie aquello de lo que no tengo conocimiento, mientras que yo os llamo al poderoso, al perdonador. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. No hay duda de que aquello a lo que me llamáis no puede responder a lo que se le pida, ni en esta vida, ni en la última. Y a Alá hemos de retornar. Y los que vayan más allá de los límites serán los compañeros del fuego. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Os acordaréis de lo que digo. Confío mi asunto a Alá. Es cierto que Alá ve a los siervos. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Alá lo libró de las maldades que tramaron y cayó sobre la gente de Faraón
el peor castigo. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. El fuego al que serán expuestos mañana y tarde, y el día que llegue la hora, hacer que la gente de Faraón entre en el más duro de los castigos. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Y cuando en el fuego se hagan reproches unos a otros, dirán los débiles a los que fueron soberbios: fuimos vuestros seguidores, ¿podéis quitarnos algo del fuego? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Dirán los que habían sido soberbios: todos estamos en él. Alá ha juzgado ya entre los siervos. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Y dirán los que están en el fuego a los encargados del infierno: Yahanam, pedid a vuestro Señor que nos alivie un día del tormento. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dirán: ¿acaso no os llegaron vuestros mensajeros trayendo las pruebas claras? Dirán: sí, rogad entonces. Sin embargo, la súplica de los incrédulos no encontrará ningún camino. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Auxiliaremos a nuestros mensajeros y a quienes crean en esta vida y en el día en que se levanten los testigos. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. El día en que a los injustos no les servirán de nada sus disculpas y tendrán la maldición y la mala morada. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Y así fue como le dimos a Moisés la guía y le dimos el libro en herencia a los hijos de Israel. هدى وذكرى لأولي الألباب. Como guía y recuerdo para los que supieran reconocer lo esencial. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ten pues paciencia, porque la promesa de Alá es verdadera, y pide perdón por tus faltas. Y glorifica a tu Señor con las alabanzas que le son debidas por la tarde y de madrugada. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله
إنه هو السميع البصير. Realmente, los que te discuten los signos de Alá sin que se les haya dado ninguna prueba, solo tienen orgullo en sus pechos y no lo conseguirán. Busca pues refugio en Alá. Él es el que oye y el que ve. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La creación de los cielos y de la tierra sobrepasa la creación de los hombres. Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. No son iguales el ciego y el que ve, como no lo son tampoco los que creen y practican las acciones de bien y los que hacen el mal. Poco es lo que recapacitan. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. La hora vendrá y no hay duda en ello. Sin embargo, la mayoría de los hombres no cree. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Y vuestro Señor ha dicho: llamadme y os responderé. Pero es cierto que aquellos cuya soberbia les impida adorarme entrarán en el infierno, Jahannam, humillados. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Alá es quien ha hecho para vosotros la noche, para que pudierais en ella descansar, y el día como claridad. En verdad Alá posee favor para los hombres. Sin embargo, la mayoría de los hombres no agradece. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ese es Alá, vuestro Señor, el creador de todas las cosas. No hay Dios excepto Él. ¿Cómo pues podéis inventar? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Así es como se apartan de la verdad los que han negado los signos de Alá. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Alá es quien ha hecho para vosotros la tierra como lugar en el que estar y el cielo como edificación, y os ha dado forma haciendo que fuera la mejor, y os ha proveído de cosas buenas. Ese es Alá, vuestro Señor. Bendito sea Alá, el Señor de todos los mundos. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Él es el viviente, no hay Dios sino Él. Invocadlo, ofreciéndole con sinceridad solo a Él la adoración. La alabanza pertenece a Alá, el Señor de los mundos.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Di, se me ha prohibido adorar a los que invocáis fuera de Alá, pues me han llegado las pruebas claras de mi Señor, y se me ha ordenado someterme al Señor de los mundos. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Él es quien os ha creado de tierra y luego de una gota de esperma y de un coágulo de sangre. Luego hace que salgáis como niños para que después alcancéis la madurez y lleguéis a ser ancianos, habiendo entre vosotros quienes mueran antes, y cumpláis así un plazo fijado. Puede que razonéis. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Él es quien da la vida y da la muerte, y si decide algo, simplemente dice, sé y es. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ¿Acaso no has visto cómo se desvían los que discuten los signos de Alá? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Los que han tachado de mentira el libro y aquello con lo que hemos enviado a nuestros mensajeros, pero ya sabrán. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Cuando tengan argollas en el cuello y cadenas, serán llevados a rastras. في الحميم ثم في النار يسجرون. Hacia el agua hirviente, y luego serán arrojados al fuego. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. Después se les dirá, ¿dónde están los que asociabais من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Aparte de Alá, dirán, se han extraviado de nosotros, aunque en realidad lo que invocábamos antes no era nada. Así es como Alá extravía a los incrédulos. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Esto es por haber actuado alegremente en la tierra, sin derecho, y por haber sido arrogantes. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entrad por las puertas del infierno, Yahanam, para en él ser inmortales. ¡Qué mal refugio el de los soberbios! فاصبر إن وعد الله حق
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Y ten paciencia, porque la promesa de Alá es verdad, y te haremos ver parte de lo que les hemos prometido, o bien te llevaremos con nosotros. A nos han de regresar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Es verdad que antes de ti ya habíamos enviado mensajeros. Te hemos dado noticias de algunos de ellos y de otros no. A ningún mensajero le correspondió traer ningún signo sin que fuera con el permiso de Alá. Y cuando la orden de Alá llegaba, se decidía con la verdad, siendo la perdición de los que atribuían falsedades. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Alá es quien os ha dado los animales de rebaño para que los utilizarais de montura y os sirvieran de alimento. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. En ellos tenéis beneficios y sobre ellos podéis lograr necesidades que hay en vuestros pechos. Y sobre ellos sois transportados, al igual que sobre las naves. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Y os muestra sus signos. ¿Qué signos de Alá podréis negar? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Es que no han ido por la tierra y no han visto cómo acabaron los que hubo antes de ellos. Eran más numerosos que ellos, tenían mayor poderío y más vestigios de su presencia en la tierra. Pero todo lo que habían conseguido no les sirvió de nada ante Alá. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Cuando llegaron a ellos sus mensajeros con las pruebas claras, se contentaron con el conocimiento que tenían y aquello de lo que se habían burlado los rodeó. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Y al ver nuestra furia, dijeron: creemos en Alá, Él solo, y renegamos de los asociados que le atribuíamos. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Pero no les sirvió de nada creer una vez que ya habían visto nuestra furia. Es la práctica constante de Alá, que ya ha aplicado antes a sus siervos. Allí perdieron los incrédulos.